Bien, amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente en este día que el Señor ha preparado. Este es tu hermano Luis Daniel Lugo que te saluda en el amor del Señor Jesucristo, continuando con este estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis. Y en esta hora vamos a estar continuando con el estudio de los mensajes históricos proféticos para la iglesia. La semana pasada estuvimos cubriendo el capítulo 2 de Apocalipsis y hoy vamos a estar cubriendo el capítulo número 3 que continúa con la lista de las 7 iglesias de Asia y el mensaje que Jesús le dijo al apóstol Juan que escribiera para estas iglesias. Vamos entonces a continuar con este estudio, solamente diciéndole que si tienes algún comentario, lo puedes hacer en la parte de abajo de este video, cualquier duda, cualquier pregunta, y haremos lo posible por contestarte esa pregunta. Vamos entonces a continuar con este estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo número 3. Primeramente nos movemos al mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis y en su Biblia leemos Apocalipsis capítulo 3 versículos del 1 al 6 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Vamos entonces a continuar con este estudio. Primeramente, vamos a seguir la misma línea de pensamiento en términos de la forma en que estas cartas fueron preparadas. Vamos primeramente a ver la descripción de la ciudad de Sardis. Se encontraba a 50 kilómetros al este de Esmirna y estaba localizada cerca del monte Tmolous, situada de modo que los habitantes se sentían seguros, considerando la ciudad difícil para ser atacada por los enemigos. Su nombre significa los que escapan. Fue la capital del reino de Lidia. Fue el centro de adoración de la diosa Cibeles o Artemisa o Diana, como se conoce en otra de las epístolas. Vamos a ver cómo es que Jesús se identifica a esta iglesia. El versículo 1 dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto es una alusión, asunción plena, que reúne en sí toda la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos que recordar que el número 7 significa plenitud, perfección. Simboliza la plenitud del Dios Todopoderoso. Y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, con lo cual se hace referencia a la plenitud de la autoridad pastoral, como vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis, la descripción que hace el apóstol Juan sobre las 7 iglesias, las 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias, son los pastores de las 7 iglesias que se identifican en Apocalipsis. Iglesias. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Ahora vamos a ver estas severas reprensiones a la iglesia de Sardis. Y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sigue en ese versículo 1 diciéndole así, gloria sea el nombre poderoso del Señor. Aquí pone en evidencia la deteriorada condición espiritual de esta iglesia. Denuncia el formalismo religioso y las apariencias, tratando de lucir una espiritualidad que no se posee. Se puede engañar a la gente, pero no al Señor.
no solamente estaba sucediendo en esta iglesia, la estamos viendo en nuestros días, que el formalismo religioso, la apariencia de algo agradable a la vista, pero está mostrando una espiritualidad que está carente, que no se posee. A Dios no podemos engañar, al hombre tal vez podemos llenarle la vista con lujos y cosas bonitas, pero al Señor no. Seguimos, los creyentes de Sardis tenían nombre de que vivían, pero realmente habían perdido el fuego. Muchas iglesias y creyentes de hoy están en una situación semejante. Viven de lo que Dios hizo en el pasado, carecen de una unción y visión presente. No es que nosotros no querramos recordar lo que Dios hacía en el pasado y cómo era la iglesia en hace unos 30, 40 años. Sí es bueno recordar eso, pero no quedarnos en el pasado. Tenemos que estar moviéndonos en todo tiempo para que Dios nos siga dirigiendo a toda verdad y a toda justicia, a no adulterar la palabra de Dios, pero sí tener en cuenta de que estamos en unos tiempos totalmente diferentes a lo que vivíamos hace como unos 40 años. Seguimos entonces. Ahora, en el versículo 2 le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Debían vigilar y evitar un estado de atrofia espiritual. ¿Qué significa esto? Que el cristiano se mantenga despierto espiritualmente y pueda detectar a tiempo cualquier cosa indebida que pueda afectar su salud espiritual. Hay que estar vigilante en todo tiempo, en oración, pidiéndole a Dios que nos ilustre, que nos dirija a toda verdad, que nos dirija para así velar las áreas que podemos estar flaqueando, para así rapidito pedirle a Dios que nos ayude y así poder regresar a la senda correcta. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las obras de los creyentes estaban faltas de aprobación divina porque no eran generadas por una fe genuina. No había calidad en sus obras. Posiblemente estaba sucediendo en esta iglesia que sí estaban trabajando bien chévere para la obra de Dios, pero faltaba algo. Faltaba esa entrega, hacer eso con amor, con ese esmero, como que uno quiere agradar a Dios, que uno lo hace por amor a las almas, por amor a la obra de Dios, por amor a Dios. Pero posiblemente estaba sucediendo en esta iglesia que estaban obrando, pero que faltaba algo más. Le dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Sardis no solo había dejado el primer amor, como sucedió con la iglesia de Éfeso, sino que había caído en un estado de atrofia y posible muerte espiritual. Posiblemente esta iglesia aparentaba, bueno, el mismo Señor lo dice, tú tienes un nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto, muerto espiritualmente. Lo único que les quedaba por hacer si querían ser restaurados era recordar lo que habían recibido y oído a fin de obedecer a Dios. Hay que siempre tener en mente, acordarnos de dónde Dios nos sacó, pero no es para virar atrás, sino ¿para qué? Para recordar qué es lo que Dios ha hecho a favor de nosotros y vivir obedeciendo a Él, manteniéndonos fiel a Él. Tenía la necesidad urgente de arrepentirse con el fin de llevar a cabo un cambio de rumbo que los acercara a Dios. Cuando nos arrepentimos es que estamos dando un giro de 180 grados y estamos yendo hacia el camino correcto. Si íbamos para la izquierda, nos movemos para la derecha. Si vamos hacia adelante, giramos hacia atrás. Si vamos hacia abajo, volvemos hacia arriba. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Pues si no velas, dice en ese mismo versículo 3, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto quizás no se refería a la segunda venida de Cristo, sino a la aplicación de algunas medidas de reprensión que podían venir sobre la iglesia de Sardis. A veces uno piensa, pues, es la segunda venida del Señor y nos vamos a quedar, sí. Si viene Cristo, nos quedamos.
Pero también tenemos que tener en cuenta de que el Señor, como dice su palabra, a quien ama, corrige y castiga. Y pues, si no estamos haciendo las cosas bien, por más que se nos advierte, pues tenemos que afrontar las consecuencias. El Señor advirtió a la iglesia de Sardis que si no eran vigilantes, Él vendría inesperadamente y sin previo aviso como ladrón en la noche. El ladrón sabemos que no te va a decir, mira, yo esta noche yo voy a ir a tu casa para robar, así es que vigila, cierra bien las puertas, ponle seguro, está pendiente, no dejes nada en tu carro. Ahora vamos a ver estas severas reprensiones a la iglesia de Sardis. Y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sigue en ese versículo 1 diciéndole así, gloria sea el nombre poderoso del Señor. Aquí pone en evidencia la deteriorada condición espiritual de esta iglesia. Denuncia el formalismo religioso y las apariencias, tratando de lucir una espiritualidad que no se posee. Se puede engañar a la gente, pero no al Señor. No solamente estaba sucediendo en esta iglesia, la estamos viendo en nuestros días, que el formalismo religioso, la apariencia de algo agradable a la vista, pero está mostrando una espiritualidad que está carente, que no se posee. A Dios no podemos engañar, al hombre tal vez podemos llenarle la vista con lujos y cosas bonitas, pero al Señor no. Seguimos, los creyentes de Sardis tenían nombre de que vivían, pero realmente habían perdido el fuego. Muchas iglesias y creyentes de hoy están en una situación semejante. Viven de lo que Dios hizo en el pasado, carecen de una unción y visión presente. No es que nosotros no querramos recordar lo que Dios hacía en el pasado y cómo era la iglesia en hace unos 30, 40 años. Sí es bueno recordar eso, pero no quedarnos en el pasado. Tenemos que estar moviéndonos en todo tiempo para que Dios nos siga dirigiendo a toda verdad y a toda justicia, a no adulterar la palabra de Dios, pero sí tener en cuenta de que estamos en unos tiempos totalmente diferentes a lo que vivíamos hace como unos 40 años. Seguimos entonces. Ahora, en el versículo 2 le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Debían vigilar y evitar un estado de atrofia espiritual. ¿Qué significa esto? Que el cristiano se mantenga despierto espiritualmente y pueda detectar a tiempo cualquier cosa indebida que pueda afectar su salud espiritual. Hay que estar vigilante en todo tiempo, en oración, pidiéndole a Dios que nos ilustre, que nos dirija a toda verdad, que nos dirija para así velar las áreas que podemos estar flaqueando, para así rapidito pedirle a Dios que nos ayude y así poder regresar a la senda correcta. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las obras de los creyentes estaban faltas de aprobación divina porque no eran generadas por una fe genuina. No había calidad en sus obras. Posiblemente estaba sucediendo en esta iglesia que sí estaban trabajando bien chévere para la obra de Dios, pero faltaba algo. Faltaba esa entrega, hacer eso con amor, con ese esmero, como que uno quiere agradar a Dios, que uno lo hace por amor a las almas, por amor a la obra de Dios, por amor a Dios. Pero posiblemente estaba sucediendo en esta iglesia que estaban obrando, pero que faltaba algo más. Le dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Sardis no solo había dejado el primer amor, como sucedió con la iglesia de Éfeso, sino que había caído en un estado de atrofia y posible muerte espiritual. Posiblemente esta iglesia aparentaba, bueno, el mismo Señor lo dice, tú tienes un nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto, muerto espiritualmente. Lo único que les quedaba por hacer si querían ser restaurados era recordar lo que habían recibido y oído a fin de obedecer
a Dios. Hay que siempre tener en mente, acordarnos de dónde Dios nos sacó, pero no es para virar atrás, sino ¿para qué? Para recordar qué es lo que Dios ha hecho a favor de nosotros y vivir obedeciendo a Él, manteniéndonos fiel a Él. Tenía la necesidad urgente de arrepentirse con el fin de llevar a cabo un cambio de rumbo que los acercara a Dios. Cuando nos arrepentimos es que estamos dando un giro de 180 grados y estamos yendo hacia el camino correcto. Si íbamos para la izquierda, nos movemos para la derecha. Si vamos hacia adelante, giramos hacia atrás. Si vamos hacia abajo, volvemos hacia arriba. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Pues si no velas, dice en ese mismo versículo 3, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto quizás no se refería a la segunda venida de Cristo, sino a la aplicación de algunas medidas de reprensión que podían venir sobre la iglesia de Sardis. A veces uno piensa, pues, es la segunda venida del Señor y nos vamos a quedar, sí. Si viene Cristo, nos quedamos. Pero también tenemos que tener en cuenta de que el Señor, como dice su palabra, a quien ama, corrige y castiga. Y pues, si no estamos haciendo las cosas bien, por más que se nos advierte, pues tenemos que afrontar las consecuencias. El Señor advirtió a la iglesia de Sardis que si no eran vigilantes, Él vendría inesperadamente y sin previo aviso como ladrón en la noche. El ladrón sabemos que no te va a decir, mira, yo esta noche yo voy a ir a tu casa para robar, así es que vigila, cierra bien las puertas, ponle seguro, está pendiente. En cuanto a la comparación de la iglesia de Sardis, tenemos una nota que dice así: los que ven en Sardis un tipo de la iglesia del periodo de la Reforma hacen una comparación entre el estado moribundo de esta iglesia con el formalismo y la decadencia espiritual de la iglesia católica romana de los siglos XII al XV. Alcanzó la cumbre del poder papal y mantuvo sus terribles garras encarnadas en todos los círculos de la humanidad. Tenemos que mirarlo desde el punto de vista de que cuando vino la reforma protestante, pues la iglesia católica romana había caído en una decadencia espiritual, la iglesia cristiana en términos generales, por los formalismos, por algunos ritos y algunas cosas que se habían instituido que se alejaban totalmente de la doctrina bíblica, hasta que vino Martín Lutero, escribió 95 tesis y las clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania, pero hablar sobre la reforma protestante sería otro tema. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. En el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dice, de un remanente fiel que no había caído en la ruina. Esto es una prueba más de que se puede vivir en la voluntad de Dios, aunque a nuestro alrededor todos estén fuera de ella. El Señor elogió a los que no se habían contaminado y permanecían fieles al Señor. Desde siempre ha habido un remanente fiel que, como decía la Biblia, que no doblaron sus rodillas ante los Baales. Siempre ha habido un remanente fiel en toda la historia que se ha mantenido fiel a Dios, que no ha ido a favor de la corriente del mundo, sino ha ido en contra de la corriente del mundo. Y el Señor encontró en esa iglesia que había un remanente fiel que se había mantenido limpio delante del Señor, que no habían manchado sus vestiduras. Y le sigue diciendo una promesa de Jesús para la iglesia de Sardis en ese versículo 4. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Cristo le promete que andarán con él en vestiduras blancas que simbolizan la pureza, porque se han hecho dignos andando en obediencia a la palabra de Dios. Está bastante claro lo que significa esto de las vestiduras blancas. El versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Vuelve a mencionar lo de las vestiduras blancas, volvemos a mencionar que simbolizan la pureza. El atavío blanco significa la pureza y la justicia de Cristo. Gloria a Dios.
Y dice también, y no borraré su nombre del libro de la vida. Se menciona la existencia de un libro donde aparecen los nombres de los que creen en Dios y viven para Él en la Biblia. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 citas bíblicas que nos mencionan sobre este particular. Lo opuesto sería que si alguien que ha sido escrito en el libro no le es fiel, su nombre será borrado. Y esto del libro de la vida lo vamos a discutir en el capítulo número 20 cuando lleguemos a ese material. Y dice, y confesaré en ese versículo 5 su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los ángeles serán testigos en el cielo por la salvación de todos los pecadores arrepentidos que hayan perseverado hasta el fin. Y una de las cualidades del vencedor es que no tiene miedo ni vergüenza de confesar al Señor con franqueza delante de los demás, aun cuando ello signifique persecución. Y el Señor reconoce a aquellos que lo reconocen a Él. Dice la Biblia que aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Pero por el contrario, parafraseándolo, aquel que me negare o no me confesare delante de los hombres, yo pues no lo confesaré delante de Dios, delante del Padre. Gloria a Dios. Vamos entonces a continuar con el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia. Y nos movemos al capítulo 3 de Apocalipsis, versículos del 7 al 13. Y dice así de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero detenerme un momentito porque en el versículo 6 también se mencionó esta frase que, como dijimos la semana pasada, pues aparece 7 meses, como quien dice, el que esté escuchando, oiga lo que Dios le está hablando por medio de su espíritu a las iglesias, no solamente a las 7 iglesias, sino a la iglesia cristiana del día de hoy. Vamos a ver qué nos dice el Señor en relación al mensaje a la iglesia de Filadelfia. Primeramente vamos a describir esta ciudad. Estaba a 56 kilómetros al este de Sardis y a 158 kilómetros de Esmirna. Fue fundada por el rey Atalo II en el 189 a.C. Su nombre significa amor fraternal. Por su magnificencia de sus edificios públicos y sus templos, se le conoció como la pequeña Atenas. Ya sabemos qué significa el nombre Filadelfia por la ciudad que está en el estado de Pensilvania. Vamos a ver cómo es que Jesús se identifica a esta iglesia. Dice en el versículo 7, esto dice el santo, el verdadero. Estos títulos hacen énfasis en su divinidad, lo cual lo distingue de todo hombre. Y vamos a ver qué significa el santo. Significa aquel que es la esencia misma de la santidad. Jesucristo no solamente es la personificación misma de la verdad, como dice Juan 14:6, sino que es enteramente genuino. Una persona santa, es una persona que ha sido separada, que se ha separado para Dios. Y cuando habla de la verdad,
nos está hablando de lo que está escrito en la Biblia, de lo que se habla es veraz, es cierto, no hay sombra de variación, ni hay contradicciones. Sigue diciendo en el versículo 7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta profecía mesiánica de Isaías 22:22 nos habla de la autoridad absoluta que Jesús ejerce sobre la iglesia. También se refiere al dominio total que él tendrá en el reino milenial. Sabemos que hay varias profecías mesiánicas sobre el reinado de Jesús siendo descendiente de la línea de David. Dice Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá, y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Qué lindo es el Señor. La llave de David representa la autoridad de Cristo para abrir la puerta hacia su reino futuro. Después que sea abierto, nadie la puede cerrar. Está asegurada la salvación. Pero por el contrario, una vez que se cierra, nadie la puede abrir. El juicio es seguro. Y eso nos remonta al tiempo del arca de Noé, que dice la Biblia que cuando la puerta del arca se cerró, fue el Señor quien la cerró. Y una vez esa puerta se cerró, los que se quedaron afuera murieron ahogados. Mientras estuvo el arca con su puerta abierta, había oportunidad. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Vamos a ver el versículo 8 en cuanto a las promesas de Jesús a la iglesia de Filadelfia, y dice: yo conozco tus obras. La calidad de las obras de los creyentes fue premiada por la gracia divina mediante la aprobación para mayores oportunidades. Esta frase también va a aparecer en las 7 cartas, en las 7 epístolas, a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo. Sigue diciendo en el versículo 8, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La puerta abierta tiene que ver con la oportunidad para predicar el evangelio a pesar de la oposición de los enemigos de la fe cristiana. Estamos en esa puerta abierta donde el evangelio se está predicando. Tal vez estamos en una situación donde no nos podemos congregar como quisiéramos. No sé si para cuando este video salga al aire ya uno pueda haber regresado a los templos, pero mientras tanto, pues nos mantenemos predicando el evangelio desde nuestros hogares, usando los medios de comunicación digital que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos a ver una comparación de la iglesia de Filadelfia. Esto nos lleva a asociar a la iglesia de Filadelfia con el periodo conocido como la iglesia misionera. Las misiones mundiales vieron una puerta abierta, la cual no se ha cerrado ni se cerrará. Por el contrario, cada día aumenta en intensidad y extensión el ministerio evangelístico hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Estamos en ese tiempo donde la puerta todavía está abierta y la gente estamos predicando el evangelio, estamos usando estos medios. Hay misioneros que van a otros lugares para realizar labor social, labor de salud, pero también aprovechan y predican la palabra. Incluso hay lugares donde predicar el evangelio abiertamente o tener aunque sea la Biblia puede ser considerado un delito capital que te puede costar la vida. Sigamos orando para que Dios siga protegiendo y que la palabra siga llegando a toda tierra, a todo lugar de este mundo para cumplir lo que dice la palabra del Señor, que dice, y este evangelio será predicado en todas las naciones, entonces será el fin. Sigue diciendo en ese versículo 8 en cuanto a las promesas, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. También fueron elogiados por guardar la palabra del Señor y por no negar su nombre, pese a su poca fuerza. Esto no se refiere a una debilidad espiritual, sino al hecho de que esta iglesia local tenía poca influencia política o económica.
A veces uno dice, pues las iglesias grandes son las que tienen más influencia porque quizás el pastor lo conoce todo el mundo, sale por radio, por televisión, tiene miles de personas que se congregan a diario, era cuando podíamos ir a los templos, pero a veces uno menosprecia a las iglesias, a las congregaciones pequeñas, que quizás el pastor lo conocen bien poquito en la misma comunidad, si acaso, y quizás dicen, pues son pobres, son gente que quizás no tienen tanta educación, pero seamos cuidadosos porque Dios puede, para avergonzar a los grandes, usar a las congregaciones pequeñas para hacer grandes cosas. No significa que Dios pueda usar a cualquiera iglesia, no importa el tamaño, pero no menospreciemos a las pequeñas porque puede ser que seas avergonzado. Alabado sea el nombre del Señor. No sea que alguno diga, pues yo no voy a predicar a esta iglesia pequeña porque quizás no me van a dar una ofrenda buena o porque es lejos, pero ten cuidado, ministro, que estás en esta hora, que no sea que Dios te avergüence y tengas que ir a esa iglesia pequeña a ministrar la palabra. Seguimos con la promesa. En el versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Esto nos indica que tanto la iglesia de Esmirna como la de Filadelfia estaban siendo acosadas por judaizantes que desde el ministerio de Jesús habían estado atacando el evangelio. Eso estaba sucediendo en aquellos tiempos, que habían judaizantes que estaban agarrados a la ley de Moisés, que no creían que Jesucristo había resucitado, que acusaba de falsantes a los que decían tal cosa. Y hubo esa persecución desde aquellos tiempos en que la iglesia cristiana comenzó hasta el día de hoy. Dice más adelante, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es lo que estábamos diciendo ahorita, que no sea que los avergüencen y tengan que pedirle perdón a la iglesia pequeña. Esta promesa es para la iglesia de todos los tiempos. Jesús humilla a los que se ensañan contra su iglesia, aquellos que menosprecian a la iglesia tarde o temprano. Dios permite ciertas cosas y ellos se tienen que humillar y pedir perdón a Dios y pedirle perdón a la iglesia por haberla humillado. Sigue diciendo en el versículo 10 otra promesa, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia de Filadelfia tipifica a la iglesia fiel de los últimos días y será arrebatada antes de la tribulación. La prueba referida en este pasaje no está diseñada para la iglesia, sino para el mundo inicuo. Sabemos que estamos pasando por unas situaciones a nivel mundial, como esta pandemia, pero esto no se compara con lo que dice la Biblia de Apocalipsis 4 y 5 en adelante, que ha de ocurrir luego de que la iglesia cristiana sea removida, y eso lo vimos en estudios anteriores sobre que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Dice en el versículo 11, he aquí, yo vengo pronto. Jesús anuncia su segunda venida y da a entender que estas promesas son para los postreros días. Cuando nosotros miramos el pasaje de Mateo 24, nos estamos dando cuenta de que los postreros días son estos días que estamos viviendo. Hambres, pestes, terremotos, falsos maestros, falsos cristos. La maldad se está multiplicando, cosas que no se veían hace unos 40 años se están viendo ahora. Estamos en esos tiempos finales, en esos tiempos peligrosos, como dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Retén lo que tienes. Aquí denota la importancia de que permanezcamos en estado de alerta para ese magno acontecimiento. O sea, que lo que tenemos no lo soltemos por nada. No vendamos nuestra salvación por un plato de lentejas. Aleluya.
para que ninguno, aleluya, tome tu corona, el versículo 11. Se ha preparado una corona para todo aquel que sea fiel a la palabra y espere de los cielos a Jesucristo. Esta es la cita bíblica de 2 de Timoteo 4:8. Nos advierte que existe la posibilidad de que otro tome tu corona. O sea que esa corona que nosotros tenemos que cuidarla porque si no la podemos perder. Esta frase sugiere que se podía perder, pues lo que estaba diciendo, legalmente como el atleta que llega a la meta, pero es descalificado por haber quebrantado algunas reglas de la competencia. Sucedía en aquellos tiempos, sucede en estos tiempos que luego de que un atleta ha ganado una medalla de oro, le hacen la prueba de dopaje, sale positivo, pues lo descalifican y le quitan esa medalla a él y pues luego viene la vergüenza nacional de que ese atleta tan famoso, tan terrible, y por haber hecho las cosas mal, pues haya sido descalificado y haya perdido su medalla de oro y incluso sea hasta suspendido por una buena cantidad de tiempo que no pueda competir en eventos deportivos. Imagínate qué puede suceder con nosotros si perdemos la corona y llegue el día en que nos toque partir de este mundo o que venga Cristo, nos quedamos, nos vamos a quedar. El versículo 12 tenemos la promesa, pero para los vencedores. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Que el creyente sea hecho columna o pilar del templo es una indicación de su estabilidad e importancia en el reino de Dios. En nuestros templos, en nuestras congregaciones tenemos esos pilares, esas columnas que son los que mantienen cada iglesia, cada congregación en pie porque están delante de Dios orando, intercediendo, están trabajando para que esta obra siga hacia adelante y nunca más saldrá de allí. El vencedor estará en el santuario de Dios y no habrá ninguna posibilidad de caer ni perder lo que se ha recibido. Una vez llegue ese momento y sea que muramos o que llegue el día del arrebatamiento de la iglesia, si nos vamos con él, no va a haber nadie que nos vaya a sacar de ahí. Una vez estemos allí, vamos a estar allí para siempre, por toda la eternidad, delante de la presencia del Señor. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aleluya. Esta es una promesa que la esposa de Cristo heredará porque llevará el nombre de su esposo celestial. Esto automáticamente le concede los privilegios siguientes. Ella se identifica con él, se convierte en parte de él y toma para sí misma su posición y autoridad. Esto es una promesa que, hermano, tenemos que mantener esa promesa delante de nuestra mente, de nuestro corazón todo tiempo. Estamos corriendo peligro de perdernos y por cualquier tontería podíamos perdernos. Que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dirija con su Espíritu Santo y no contristarlo. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento estemos delante de la presencia del Señor por toda la eternidad y seamos sellados con el nombre de Dios. Somos propiedad de Cristo, aleluya. Siendo así, cuando los vencedores de la iglesia de Filadelfia recibieron el privilegio de ese triple apelativo, significa que de inmediato se identificaron con, número uno, con Dios mismo siendo verdaderos hijos e hijas del Dios viviente. Número dos, como habitantes que moran en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y número tres, como poseedores del nuevo nombre de Cristo, que significa gozar de todos los privilegios de los galardones que Cristo mismo disfrutará. O sea que no solamente vamos a estar con el Señor, sino que vamos a participar juntamente con Cristo de los mismos privilegios que Él está teniendo y tendrá cuando estemos reinando juntamente con Él. El versículo 13 ya lo mencioné, que es la frase, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos entonces a la séptima y última iglesia que aparece en esta serie. Es el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea y está en Apocalipsis 3 del 14 al 22 y dice de la siguiente manera.
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver qué es lo que quiere decir el Señor a la Odisea. Primeramente vamos a describir esta ciudad. Dice que estaba situada en el valle del río Lico, a 80 kilómetros al sureste de Filadelfia y 192 kilómetros al este-sureste de Esmirna. Su nombre significa pueblo juzgado. Era una ciudad extremadamente rica, famosa por sus establecimientos bancarios, por sus escuelas de medicina que se especializaban en un ungüento para curar ciertas afecciones de los ojos, el colirio, y para los oídos, y por su ropa lujosa hecha con lana de sus rebaños. O sea que esta ciudad aparentaba estar económicamente estable. Había manantiales de aguas termales en Hierápolis, los cuales fluían a través de acueductos hacia la Odisea, en donde el agua se volvía tibia y desde ese punto hasta Colosa se volvía fría. De ahí es que vamos a ver por qué es que Dios dice que prefiere que uno sea frío o caliente y no tibio. Vamos a ver en el versículo 14 cómo es que Jesús se identifica. He aquí el amén. Le indica que en él no hay ambigüedad ni inseguridad. O sea, lo que el Señor dice, eso es lo que se da. No es, lo digo hoy y a los 5 minutos yo no dije eso, sino si lo dijo, él lo dijo. Pero si él no dijo nada, él no dijo nada. El testigo fiel y verdadero, fiel en cuanto a su constancia, no falla en la ejecución de su testimonio. Verdadero en cuanto a su contenido, él hace lo que ha prometido hacer. Él cuando promete algo, lo cumple y es fiel a lo que él ha dicho. El principio de la creación de Dios. Él es el principio de la creación o el Señor de la creación de Dios. O sea que él ha estado desde el principio de la creación, él es eterno. Desde el principio hasta el fin. El alfa y el omega, como se identificó en Apocalipsis 1. Vamos a ver en el versículo 15 los defectos fatales que tenía la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que es la frase que se menciona en las demás iglesias, pero termina diciendo que ni eres frío ni caliente. Dice que estos creyentes no eran ni calientes ni fríos, sino tibios. Su estado espiritual era igual a la condición de las aguas que fluían por la ciudad, o sea, las aguas que mencioné en una de las transparencias anteriores. Uno. La iglesia de la Odisea era tibia en su experiencia cristiana. Había cierta insipidez en su caminata con Cristo. Les faltaba fervor. No tenían un entusiasmo ardiente por las almas, ni deseo de progresar en Dios hasta alcanzar la perfección. Conformismo. O sea que esta iglesia, como quien dice por ahí, no le importaba nada. Ellos dicen, pues ya yo llegué a este punto, pues ya no tengo que buscar más nada. Si, si me duele una uña, no voy. Si está lloviendo, no voy. Si hace frío, no voy. Si hace calor, no voy. Si tengo sueño, no voy. Pero, sin embargo, quieren que Dios los bendiga.
O sea, que son cristianos que ya como que, en otras palabras, el entusiasmo se les fue por el piso. Ya no le importa absolutamente nada. Y termina diciendo en ese versículo 15, ojalá fueses frío o caliente. Y lo usé con los signos de exclamación. Da lugar a la asombrosa idea de que aunque Jesús desea que todos los cristianos sean fervorosos, realmente haya lo frío menos ofensivo que lo tibio de la mediocridad. Quizás tampoco a nosotros nos sorprenda demasiado descubrir que el que se opone a Jesús con toda su fuerza, o sea, el frío, y el que le sirve con todo su corazón, el ferviente, tienen algo en común. Ambos lo toman en serio. O sea que el que es frío se mantiene ahí fiel a su frialdad. El que es ferviente se mantiene fiel a su caliente, a las cosas de Dios. Pero el tibio es el que está como quien dice, hoy soy frío, hoy soy caliente, hoy hago esto, hoy y mañana no hago esto. Me mantengo ahí como que divagando en dos aguas. Me conformo como estoy, no me importa. Pero el versículo 16 es la sentencia más triste. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En cambio, el indiferente, el tibio, le causa al Señor la mayor ofensa. No le da suficiente importancia. El Señor aborrece a los cristianos indiferentes y sin compromisos que viven alejados del blanco. El Señor quiere que cada creyente sea ferviente y totalmente entregado a Él. O sea, que el Señor quiere que nosotros mantengamos agarraditos de Él, fervientes, firmes, constantes, manteniéndonos ahí hasta el final, agarrados del Señor, perseverando en todo. Porque si no, si nos ponemos tibios, corremos riesgo de que nos quedemos fuera. Los manantiales fríos son refrescantes, los de aguas minerales calientes son medicinales, pero las aguas tibias producen náuseas. Si tú quieres hacer que alguien vomite, dale un vaso con agua tibia y lo vas a lograr. Si tienes calor y quieres refrescar tu cuerpo, tómate un vasito con agua fría. Pero si tú quieres hacerte un té para aliviarte alguna afección o algo, agua caliente. Pero si te tomas un agua tibia, te va a dar náusea. El versículo 17, seguimos con los defectos fatales de esta iglesia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Al contrario, tenemos que hacer lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 3, que dice de la siguiente manera, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se cree que la vanagloria de la ciudad había afectado la actitud de la iglesia. Sus tierras fértiles, el auge comercial, su escuela de medicina y la fama del templo del dios Menkarau, que según ellos sanaba muchas enfermedades, había hecho que la Odisea se creyera autosuficiente. La iglesia poseía estas mismas pretensiones, o sea que esta iglesia se había mezclado con el auge comercial, con la, la fama económica que tenía esta ciudad y se había acomodado a ellos y se había ido poniendo tibias. Más adelante le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Cuando tú le estás diciendo a alguien desventurado y miserable, es como si estuviese siendo objeto de lástima. Cuando es pobre, estamos hablando espiritualmente en bancarrota, ciego, incapaz de ver su propia condición, desnudo, sin un mínimo de genuina vestidura espiritual. O sea que posiblemente ellos pensaban que eran ricos, que ellos eran altamente conocidos, que podían ver y que tenían unas vestiduras tremendas, pero no, por el contrario, ellos eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Hermano, ¿cómo tú estás? ¿Estás en esa condición o estás
agarradito del Señor con tus vestiduras blancas, que aunque seas pobre físicamente y económicamente, pero espiritualmente eres rico. Aunque tengas una condición de ceguera física, pero espiritualmente tienes una visión, la visión de Dios. Gloria a Dios. Las instrucciones urgentes que son para esta iglesia de Laodicea. El versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Nos da a entender que esta iglesia no había pasado por la prueba de la fe, o sea que había fracasado, había reprobado. El refinamiento del oro en fuego es símbolo de vida sometida a Dios y acrisolada en el horno de las tribulaciones. El oro, cuando sale de la mina, tiene muchas impurezas y para sacar el máximo esplendor, tiene que ser pasado por altas temperaturas para quemarle todas esas impurezas y luego sacar lo mejor del oro. Solo la fe en Cristo podía enriquecer la vida de aquella congregación. La verdadera riqueza es la que se acumula en el cielo, como dice Mateo 6, que nos habla de que no acumulemos riquezas en la tierra, donde el orín y la polilla pueden corromper, sino acumulemos riquezas en el cielo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Sigue diciéndole en ese versículo 18, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ellos se jactaban de vestir muy bien, especialmente vistiendo los famosos abrigos de lana negra. Las vestiduras blancas son símbolo de justicia de Cristo, la cual aplicada al corazón del creyente resulta en una vida santa y digna. Vestirse de santidad es la única manera de evitar que se descubra la vergüenza de su desnudez espiritual. Aunque uno tenga la ropa de los diseñadores más famosos que haya costado cientos o miles de dólares, pero si espiritualmente estás mal, estás desnudo, espiritualmente hablando. No es que uno no quiera vestirse bien, pero, y la palabra también nos dice que cuando nos vistamos con decoro, con decencia, pero que tu vestidura espiritual estén puestas, que no te agarren en paños menores espiritualmente hablando o en desnudez, sino por el contrario, que tus vestiduras estén puestas y que sean blancas, en una vida santa y digna para el Señor. Y unge tus ojos con colirio para que veas. La Odisea era famosa por la producción de un ungüento que precisamente era el colirio para los ojos. El colirio que el Señor ofrece para que la iglesia recobre la vista no es otra cosa sino la conciencia de su estado espiritual. La visión de sus oportunidades y el discernimiento que solo el Espíritu Santo puede dar. Solamente pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, que podamos ver más allá de nuestros ojos carnales. Veamos nuestra condición espiritual y si estamos mal, pedirle a Dios que nos ayude para retomar el camino correcto, para arrepentirnos de nuestras obras. Alabado sea Dios. El versículo 19 tiene una amonestación que es apremiante. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor castiga a los que ama. El verdadero amor le dice a las personas lo que está mal en ellas, esperando que vean la verdad y el bien. Hay un proverbio que dice que el padre que verdaderamente ama a su hijo lo castiga, lo reprende. ¿Para qué? Para dirigirlo bien. No me acuerdo de la cita bíblica, pero habla mucho sobre los padres amorosos, el padre que corrige a su hijo a tiempo. Le sigue diciendo, sé pues celoso y arrepiéntete. De nada sirve la enseñanza, la reprensión y la disciplina si la persona no se arrepiente ni abandona la vida de tibieza y mediocridad espiritual. O sea, podemos recibir todas las reprensiones, nos pueden jalar las orejas, nos pueden decir hagamos esto y no hagamos esto, pero si no ponemos por obra esa enseñanza, estamos perdiendo el tiempo, simplemente. Hay unas promesas que aparecen en el versículo 20, pero es una promesa condicional. He aquí, el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ahí tenemos la primera parte de esa promesa. El Señor llama y espera que se le abra. Él no obliga al pecador a recibirlo. El ser humano posee la capacidad de oír el llamamiento divino y responder a él. Él estaba llamando a la puerta del corazón de los creyentes, pero estaban tan ocupados disfrutando de los placeres mundanos que ni se daban cuenta de que él intentaba entrar. Hay una ilustración que nos muestra a Jesús tocando a la puerta, pero un detalle de ese cuadro que se pintó es que por la parte de afuera no tiene cerradura, sino que la cerradura está en la parte de adentro. O sea que en otras palabras, el Señor está tocando la puerta, pero el que tiene que abrir es la persona. Y si la persona abre, va a suceder precisamente lo que dice ahí. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí tenemos la ilustración en la parte inferior derecha. A Jesús tocando a una puerta, pero esa puerta no tiene cerradura. Dice, entraré a él, el Señor está afuera y que ese corazón está vacío de la presencia y la gracia salvadora de Cristo Jesús. Cenaré con él y él conmigo. Esta promesa se cumplirá si se cumple la condición de oír su voz y abrir la puerta. Y ahí tenemos las citas bíblicas. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. El versículo 21, que está la promesa para el vencedor. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Jesús establece con el creyente una comunión personal y le promete elevarlo al nivel del trono de su gloria cuando Él venga por su iglesia. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Su obra es perfectamente acabada y por lo tanto ascendió al cielo, a la presencia del Padre para ser exaltado al lugar de honor y sentarse con el Padre en su trono. O sea que el que venciere va a recibir ese privilegio de sentarse con Jesús en su trono. De la misma manera que él venció y el Padre le permitió y está sentado a la diestra de él en el trono, así mismo va a ser con todo aquel que venciere. ¿Eres tú vencedor? ¿Eres tú uno de los que vas a sentarte con Jesús en el trono? Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Vamos a ir ya concluyendo. Vamos a ver un carácter escatológico de las últimas dos cartas. Aquí tenemos un contraste marcado entre ambas iglesias. Los que están preparados para el arrebatamiento de la iglesia, que es la de Filadelfia, representa la iglesia fiel que será arrebatada por Jesús a su venida en las nubes. Tenemos la cita de Apocalipsis 3:10 y primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 18 que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que quedemos seremos arrebatados juntamente con él en las nubes. Los que necesitan volverse al Señor y prepararse para su venida es la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia tibia y apóstata de estos últimos días. Existen muchos cristianos que han cambiado la fe, la humanidad y el sometimiento a Dios y las aflicciones de esta vida cristiana por una vida licenciosa, cómoda y triunfalista. La tibieza espiritual de esta iglesia, la odicense de hoy, se debe a su autosuficiencia, el descuido de las enseñanzas de la palabra de Dios y la falta de oración. En su afán por lucir de manera esplendorosa y autosuficiente, han dejado afuera a Cristo. O sea, esta iglesia que se creen autosuficientes, se han acomodado demasiado, pero están en peligro de que cuando suene la trompeta se van a quedar. ¿En qué iglesia tú estás, hermano? ¿En la iglesia de Filadelfia, la fiel, o la de la Odisea, la conformista? Pídele a Dios que te ilumine y te haga ver a toda verdad y a toda justicia. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido de estar estudiando la palabra. Vamos a culminar con una oración pidiéndole a Dios que nos ilumine a toda verdad, a toda justicia, y que si hay alguna duda a los hermanos, a los amigos que nos están viendo, lo puede escribir en la parte de abajo de los comentarios y haremos lo posible por contestarlos para la próxima vez. Señor y Padre Celestial, te damos gracias
Por esta hora que tú nos has permitido estudiar tu palabra, te pedimos primeramente, Señor, que tú nos abras el entendimiento, Padre amado, que podamos comprender el mensaje de estas iglesias, que lo tenemos que aplicar para nuestras vidas, Señor. Si estamos en la condición espiritual de las iglesias que fueron reprendidas, Padre amado, y también si estamos como la Odisea, que tuvo la más grave de las reprensiones, Dios mío, ayúdanos, Señor, a lavar nuestros ojos con colirio, a buscar las vestiduras blancas, a buscar el camino correcto para hacer la iglesia fiel, la iglesia que tú quieres venir a buscar. Señor, te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra. Te presentamos a los hermanos que nos están viendo. Ayúdanos, Señor, a mantenerlos fiel a ti y a los amigos. Si hay alguno de ellos que quiere entregar su vida al Señor y entiende que este mensaje es para ti, lo puedes hacer escribiéndolo en los comentarios, Padre amado, que los escriban, Dios mío, y así podamos orar por él para que comience a caminar en el Señor y se mantenga fiel hasta el final, porque pronto tú vienes a buscarnos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y será hasta la próxima semana con el estudio del libro de Apocalipsis. Dios les bendiga y Dios les guarde.